Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo de hoy. Hola, Chayo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Ahí vamos. Muy bien, hoy les vamos a hablar de un contexto, de un concepto, perdón, que se llama la renuncia. Y para darles un poco de contexto, este es un concepto que se desarrolla en el budismo. Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, en su primera enseñanza que da en el norte de la India, habla de lo que se conocen como las cuatro verdades de un Arya. Un Arya es en la palabra Arya en sánscrito quiere decir una persona extraordinaria, o sea, una persona que ya tuvo una realización espiritual muy fuerte. Y mucha gente traduce esto, o la mayoría de la gente lo traduce como las cuatro verdades nobles. Pero y las cuatro verdades son, primero, Siddhartha dice que si no cambiamos la forma en la que vemos el mundo, todo es sufrimiento porque estamos expuestos primero a un tipo de sufrimiento que se llama sufrimiento del sufrimiento, que puede ser físico o mental. O sea, el físico es muy obvio, si te duele la cabeza, si te enfermas, si te golpeas, ese es. Y el mental, pues es obviamente todas las aflicciones mentales que tenemos, ¿no? Eh, por eso luego mucha gente lee eso y dice que los budistas son pesimistas, pero no se molestaron en leer la 2, la 3 y la 4, porque entonces él dice que bajo este contexto estamos expuestos al sufrimiento del sufrimiento, al sufrimiento del cambio, que es un poco más sutil, que es el querer o no poder ver que todo está en constante cambio y querer solidificar las cosas o hacer que las cosas no cambien y querer controlar. Y el tercero es el sufrimiento que cubre todo, que para efectos prácticos tiene que ver con el hecho de que un día vamos a morir y ese día también vamos a sufrir, o que tampoco podemos controlar lo que ocurre en el día porque no es a merced nuestra. Entonces, esos tres tipos de sufrimiento están ahí. La segunda verdad habla del origen del sufrimiento. De hecho, pues este concepto de las semillas, para mí la magistralidad de su aporte es el haber vinculado la conducta de las personas con la experiencia de la realidad. Todo lo que hemos hablado de las semillas y de lo que sembramos, pues es en esencia lo que le enseñan a esta parte. Después, en la tercera verdad, él dice que es posible dejar de sufrir, que es posible poner fin a esta forma errónea de ver la realidad y después propone obviamente también un camino que tiene 8 pasos para poder dejar de sufrir. Entonces ese es el contexto básicamente, es la primera enseñanza que da Siddhartha Gautama, pero hay un paso cero, ¿no? Hay un paso inicial en el cual alguien es como un despertador que todos tenemos que se llama renuncia. Y no es renuncia de que mañana dejes tu trabajo y te vayas a una cueva y dejes a tu familia, ni que te volvamos a ver, sino que la renuncia se define, o el budismo la define cuando estás harto de sufrir, cuando llegas a un punto en el que te das cuenta que esta existencia cíclica, en Oriente hablan de la cosmovisión es circular, no es tanto lineal, y hablan mucho de este círculo de sufrimiento que seguramente lo hemos oído en algunos lugares, que se llama samsara. Como también creen en vidas pasadas y futuras, pues el samsara es este continuo renacer en cuerpos diferentes para seguir trabajando los temas que vienes a trabajar. Entonces, el darte cuenta, ¿no? Que en la Matrix, en el Matrix o el Samsara hay cosas defectuosas, y el poder un día tocar fondo o tocar este punto donde puedes realmente despertar y poder decir ya no quiero sufrir. Entonces, esta serie de capítulos, hoy lo vamos a centrar más en el concepto de lo que es la renuncia y de los capítulos subsecuentes. Vamos a ir hablando de cómo lo relacionamos con el cuerpo emocional y mental, qué hacer con eso y cómo abordar esta situación y también hablar un poco de la parte espiritual en este tipo de situación. A ver, Rafa, y platícame un poquito. Yo me acuerdo cuando te escuché hablar de todo esto la primera vez, que fue hace muchos años, que yo no tenía ningún contexto histórico o, Ujú, digamos, ningún estudio acerca de la filosofía
budista o de las enseñanzas de Siddhartha, cuando yo te oí la primera vez, que quizá muchos de los que estén escuchando ahorita es la primera vez que lo escuchan, cuando tú hablas de las aflicciones mentales, ahorita sí te sé decir qué es, pero ¿a qué te refieres con qué es una aflicción mental? Sí, una aflicción mental que en sánscrito se llama klesha. El budismo lo define como cualquier pensamiento que altera la paz mental de la persona que lo tiene. O sea, no necesariamente quiere decir que bombardeen mi ciudad ahorita para que yo tenga un klesha. En realidad, cualquier cosita que perturba tu paz puede ser muy, muy mínima. Eso es algo que se considera como una aflicción mental. Que, a ver si lo capto bien en el sentido de entrelazarlo con las herramientas que nosotros proponemos. Una aflicción mental sería cualquier, digamos, situación, cualquier algo que escucho, que veo o que estoy viviendo que me causa una sensación desagradable, o sea, una emoción negativa. Eso sería una aflicción mental. Sí. Y todas las que vienen como los celos, la ira, el enojo, la impaciencia, la intolerancia, todas esas, porque el Buda dijo que hay 84,000. No, imagínate tú. Yo creo que todos estos números así de miles son en realidad... Espero que sean números simbólicos. No sé si alguien los ha contado, pero en realidad son como... Hay muchas, ¿no? O sea, son muchísimas. Y obviamente... Pues el klesha más importante es la ignorancia, ¿no? El pensar que el mundo viene de afuera hacia adentro, porque de ahí se va derivando toda la forma en la que yo me voy relacionando con las personas y con mi entorno de forma ignorante. Que eso es justo lo que ahorita te iba a preguntar. Ya me leíste la mente y me contestaste sin preguntar. Pero dicen... O sea, o enseñan, nos comentan que la raíz del sufrimiento es la ignorancia. Sí. Esta ignorancia de la que tú hablas, que te he oído decir muchas veces que la ignorancia no es falta de conocimiento intelectual, sino es precisamente el que mi cerebro percibe la realidad de afuera hacia adentro. Es correcto. ¿Sí? Que es lo que en algunos episodios, de hecho creo que fueron los primeros, hablábamos sobre precisamente la raíz del sufrimiento, la percepción directa de la vacuidad sería desde el punto de vista budista, desde lo que nosotros exponemos, pues sería el hacernos responsables únicos de nuestra realidad, porque voy a comentar algo que me interesa tu opinión. La ignorancia la podríamos comparar con, digamos, es algo natural, hablando naturaleza, porque cuando nacemos, pues estamos expuestos, como lo hemos comentado en otros capítulos. Cuando nacemos, nuestro cerebro, toda la infancia, está expuesto a estas imágenes visuales y auditivas de mi bienestar. Pendiente de que me alimenten, que me cuiden, que me lleven a la escuela, que me lleven a las clases, que lo que sea. Pero toda la infancia somos dependientes. Entonces, toda la infancia y la pubertad estamos naturalmente en este desarrollo de vamos a decirle, animal mamífero, ¿sí? Y animal mamífero con la extensión de que se desarrolla la corteza frontal, entonces estamos en igual desarrollo de todas las funciones mentales. Entonces, todo este tiempo de la infancia y la pubertad vamos, digamos, concentrados o enfocados en este desarrollo material de todo lo que tiene que ver la materia, incluyendo el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que se fue instalando la programación de mi bienestar depende totalmente del mundo exterior, que esa es la ignorancia. Pero nosotros, teniendo este libre albedrío y habiendo desarrollado la corteza frontal, podemos entender, podemos conocer, podemos saber todas esas enseñanzas de los grandes maestros, todas las enseñanzas de los grandes físicos y científicos que han descubierto cómo funciona el universo. Podemos entender que nosotros tenemos el libre albedrío y que nuestro libre albedrío entra en estas funciones, leyes que mueven el universo, y que este libre albedrío nos lleva a decidir qué acción voy a ejecutar.
y esa acción genera una reacción que viene en forma inversa, correspondiente en aceleración, como dijo Isaac Newton, lo cual nos hace entrar en este entendimiento e ir poco a poco rompiendo la ignorancia. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Ay, como siempre. Y de hecho recordarán que en algunos capítulos incluyeron la dura, donde también las fases pasando la psique de una persona, la parte de la infancia, la parte de la adolescencia o la búsqueda de la identidad, que así le decimos nosotros, y la parte adulta, también tiene una correlación espiritual porque en un acercamiento espiritual más infantil, pues cuando en promedio, ¿no? En el colectivo el nivel de conciencia era un poco más bajo, siempre han existido, como siempre, personas que van a tener doctorados, pero puede ser que es como si dijéramos estoy inventando, en México en 1930 la escolaridad promedio era tercero de primaria, ¿no? Y ahora en el 2023 ya es carrera. Entonces ya estamos hablando de un nivel de conciencia distinto. Pero en el 1930, en el 2023 siempre ha habido gente con postdoctorados. Exacto. Entonces, espiritualmente hablando, ¿no? Estas personas que vienen a enseñarnos tienen un nivel de conciencia más alto. Ahora, bien, en el momento en el que están, parte de lo que se necesita muchas veces, eso en el budismo, estamos muy budistas, no sé por qué, es un concepto que se llama upaya, que quiere decir métodos habilidosos. O sea, un maestro o maestra debe de buscar la forma de poder hacer que su mensaje llegue, no pensando en mí, en lo que yo lo voy a decir, sino pensando en cómo lo va a poder entender la otra persona, ¿no? Que eso es a lo que tú te refieres mucho como el don de lenguas. Justo lo que iba a decir. Nunca te había oído decir esa palabra, upaya, dijiste. Upaya. Sí. Ok. Justo cuando te oí decirla en mi mente que se va luego ¿Sí? a traducir a las enseñanzas de Cristo, de Jesús, dije yo, este es el don de lenguas. O sea, que ahorita que hablabas, que dijiste, estamos muy budistas, creo que estamos en un punto padrísimo en donde podemos, precisamente por este nivel cognitivo también más evolucionado de todos los seres humanos, en donde podemos integrar, en donde la maravilla de poder ver que justo lo que dice uno en Oriente, lo que dice el otro en Occidente, los grandes maestros, hasta la ley del Kybalión de hace, ¿cuánto tiempo es la ley del Kybalión? Pues ese no, o sea, el Kybalión no tanto porque sí es un libro que los tres iniciados escribieron, creo que en 1900 no sé qué, pero viene de la filosofía del hermetismo que se tiene miles de años. Exacto, que el hermetismo pues habla de lo mismo, como es arriba es abajo, las leyes del hermetismo son prácticamente las leyes del karma, las leyes que proclama Isaac Newton, el ama tu prójimo como a ti mismo, todo lo que la Biblia nos dice. O sea, el poder integrar y ver que tenemos así, digamos, un abanico de posibilidades para ver con cuál entendimiento a ti se te cuadra más en tu cerebro, pero todos dicen lo mismo. Sí. Si te fijas, los grandes maestros y los grandes científicos y físicos hablan de lo mismo. Entonces, qué importante es entender esta etapa en la que estamos entrando, en la cual sí, creo que ahorita que inicialmente este capítulo llamado La renuncia, creo que estamos entrando en una etapa en donde todos necesitamos soltar equipaje viejo para entrar en lo nuevo, a lo cual implica renunciar a ese equipaje viejo. Sí, completamente de acuerdo porque creo que si vemos el aspecto positivo de la globalización, ¿no? El que podamos ya tener toda esta transferencia de información de un lado del planeta al otro lado del planeta, de diferentes tradiciones, de que puedes googlear ahorita y toda la sabiduría de todos lados ya la tienes a la mano. Creo que eso es bonito porque también en nuestra propuesta, ¿no? De la integración avanzada del ser, que es precisamente integración, ¿no? Que la palabra yoga quiere decir unir, ¿no? Lo interesante es, creo que en algún momento dijimos que el deporte favorito de la loca de la casa, ¿no? De la cabeza, si vamos al ejemplo de la pluma, es ir por la vida pensando que todo mundo debería de ver lo que yo veo
y de hacer las cosas como yo Claro. las hago. Y creo que de una u otra forma, que es natural un poco, en todos los sistemas que he estudiado, ya sea religiosos o de sanación o de algo, como que es un hábito natural el tener como la mirada fija en que solo yo puedo explicar las cosas a través de lo que yo hago. Y eso creo que a final de cuentas, esa es la renuncia que tenemos que hacer todos, de tener la humildad de poder decir. Yo creo que también vamos a crear una metodología de pizzas, ¿no? Porque Sí. la imagen de la pizza cada vez la uso en más cosas, ¿no? Pero si viéramos que la verdad con B mayúscula, que no tiene copyright, ¿no? En el hinduismo eso le dicen Sanatana Dharma, ¿no? La verdad que nadie tiene, que cubre todo, o sea, todos, ¿no? Esa es la pizza. Y en realidad, si podemos ver que todas las herramientas que ha creado el hombre, la ciencia, la religión, la filosofía, la psicología, la medicina, todas tienen una rebanada de la pizza. Claro. Y entonces, si podemos tener la humildad y la apertura de saber que tu rebanada de pizza va a ser mi pizza más enriquecedora, entonces ahí vamos a poder integrar todo. Y deja tú, dentro de las rebanadas de cada pizza, por ejemplo, dentro de la rebanada de la religión, en realidad sigue siendo otra pizza, porque todas las religiones igual aportan a todas. Y si te fijas, pasamos, creo que todos, por el nivel de conciencia colectivo y el nivel de cognitivo colectivo, antes de la renuncia pasamos por un como, vamos a decir, berrinche, un tener que soltar que solo lo mío es la manera de explicar. En el ámbito donde sea, así es. O sea, para crear todo esto y desarrollar esta metodología que creamos, tú y yo pasamos por ese berrinche, voy a decir así. Yo tratar de convencerte de que la manera de explicar mía era la buena y tú tratándome de convencer de lo contrario y tú por allá y yo por acá. Y a final de cuentas, en el momento en que emerge todo este entendimiento es cuando pudimos integrar que no era mi manera de explicar ni tu manera de explicar, es la manera de explicar nutrida por ambas maneras de pensar y dentro de estas ambas maneras de pensar que se llega a una misma integración, también hay, digamos, situaciones que tú puedes ver de una manera, yo puedo ver de otra manera y enriquecen a quien lo ve de tu manera y a quien lo ve de mi manera, entendiendo que todo es funcional y todo es nutricio, que no hay una manera, que que fíjate cómo creo que viene igual de la ignorancia, de la manera como la mente percibe la realidad, mientras no la cambiamos, porque creemos que o tendemos inconscientemente a querer que los demás vean las cosas como yo las veo. ¿Y eso por qué? Porque creemos que el mundo viene de afuera hacia adentro, ¿sí? Que es la pluma, no que si viene otro y me dice, no, es que no es una pluma, es una herramienta. No, es una pluma porque mira, es que entonces escribe 15 kilómetros. Pues es una herramienta porque mira, y si le pico a alguien, le pico un ojo y sale. Le dices tú, ay, caray, pues sí, es cierto. Es una pluma, pero también es una herramienta y también puede ser un juguete y también puede ser un utensilio de cocina. Cuando podemos entender que, wow, o sea, todo en realidad y todos nos estamos nutriendo unos a los otros, todas los seres humanos, la manera de pensar de cada uno, la manera de captar las realidades naturales del planeta, todo nutre. Sí, yo creo que al final de cuentas un signo de madurez espiritual es a medida que avanzas el poder ver más similitudes, no más diferencias entre los caminos. Porque me recuerdo uno de mis maestros un día decía que estaba con el Dalai Lama y que alguien, hace muchos años cuando no era tan famoso y era más accesible, ¿no? Poder llegar con él. Y que me dijo es que llegó alguien que le preguntó cómo es posible que las religiones, que son lo que nos debería de unir, ¿no? Han creado tantos conflictos y tantos conflictos entre ellas a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Y entonces dice que el Dalai Lama pone así como saca una hoja y pone así como columnas, ¿no? Cristianismo, budismo, hinduismo, islam, todo así, y pone rayas verticales y luego pone una raya horizontal a la mitad. Y le dice, mira, todo eso que dices
eso lo está generando la gente que está de la rayita Para abajo, que es la gente que sigue con dogmas de fe, que no razona, que precisamente piensa que es su verdad la que tiene es que la imperar última. y que simplemente sigue. Dije, Ujú. pero en realidad toda la gente, que yo eso le digo que le cae el 20 espiritual, ¿no? Que cómo te caiga el 20, eso ya es cada quien llega Lo ahí. hablaremos en el próximo episodio, Exacto, cómo caen los ¿no? 20. Pero se te prende un switch y creo que cada quien por su personalidad, por la forma de que codificas la realidad, tiene que encontrar algo que le prenda el switch y creo que ya las personas que ya tienen el switch prendido, cuando se sientan a hablar es ya nada más un pollito chicken, gallina gen. Ah, tú le dices Dios. Ah, yo le digo a cuidar. Ah, tú le dices esto. Ah, yo le digo así. Y entonces ya es un entendimiento de nada más ver cómo alguien ve lo mismo que tú, pero lo describe de otra forma y propone un método o un camino distinto que todos los caminos llevan a Roma. Claro, claro, aparte en realidad el querer que todos vean la manera como yo veo las cosas o que mi manera de vivir o mi filosofía de vida es la mejor, la raíz de esto es el miedo. Sí. Sí. Es el miedo que para yo estar segura, o sea, tengo miedo de haber elegido exactamente la manera de vivir correcta. Entonces, para poder reforzar que estoy en la forma correcta, tengo que convencer a todos que la mía es la correcta. En realidad, quien me estoy queriendo convencer es a mí. Sí. Cuando podemos entender que no hay una forma, que en realidad no hay digamos, la manera correcta, la religión correcta, la filosofía de vida correcta, o sea, no es la única, ¿sí? Sino somos en realidad seres completamente integrales, que tenemos muchas maneras de percibir, que tenemos el libre albedrío para poder identificar qué es lo que a mí me hace ir para allá. Para allá me refiero ir hacia mi verdad, porque digamos que habría una verdad absoluta que sería el amor. Punto. Sí. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que me lleva a mí a crecer en el amor? ¿Sí? Alguna vez le preguntaron igual al Dalai Lama cuál es la mejor religión, y lo que él contestó fue la que a ti te haga ser una mejor persona. Y claro, ahí hay que entrar a definir qué es ser mejor persona, ¿verdad? Ya entra una connotación más profunda en ser una mejor persona, que yo lo podría sintetizar en crecer en el amor. Volvemos a lo mismo. Habría que preguntarnos qué es crecer en el amor. Correcto. Porque nos vamos como encasillando en nuestras propias ideologías, y entonces puedo yo decir que crecer en el amor es ser más buena gente con mis hijos y con mis amigos. Pues habría que dudar un poquito, habría que empezar a definir qué es amor, etcétera. Ya es algo mucho más profundo, que cada quien tiene su propio camino de crecimiento individual, que somos seres individuales. Sí. Y ahora que decías tú lo de la rayita para abajo y la rayita para arriba, alguna vez Anthony de Melo, alguien que he mencionado mucho, que me encanta su manera de pensar, decía que las religiones, hablando de esa rayita, están por debajo de la espiritualidad. Sí. Y no, por debajo no significa que sean, no es peyorativo, no es que sean menos importantes o que son cualquier cosa. No, las religiones son maravillosísimas herramientas. Hay que llegar al punto de la espiritualidad que está por encima. ¿Por qué por encima? Decía él. Porque las religiones son métodos, metodologías para llegar a la espiritualidad. Porque llegando a la espiritualidad, la palabra espiritualidad es conectar con el espíritu. Sí. Y espiritualidad, cuando conectamos con la espiritualidad, podemos ver que todas las herramientas van al mismo punto. O sea, todas las religiones son buenas, no es la religión buena. Por eso me gusta decir que la verdad es el amor, punto. O sea, el conectar con esa espiritualidad. Sí, yo creo que precisamente estamos en un periodo en el que hay que soltar ya todos los ismos, ¿no? Todas las metodologías, todo lo rígido, todo lo cuadrado, para quedarnos con la esencia, porque si puedes ver, por ejemplo, la gran división en filosofías de pensamiento religioso se puede ver como Oriente y Occidente, porque
se podría decir que unos van en PC y otros van en Macintosh, pero si te pones a ver la esencia de lo que están hablando los dos, es la misma, ¿no? Y llegan a las mismas conclusiones y nada más que uno pues optó por irse por un camino y una explicación y otro por otro. Y lo importante ahí es poder, creo, en la búsqueda de cada persona, que sería como nuestra parte adolescente espiritual, de buscar dónde vas a encontrar la respuesta que te va a hacer feliz, si es que la que tuviste al principio no te lo hizo, el poder encontrarla, pero para que nos pongamos a actuar, porque una vez que ya la encuentras, ya deberíamos de empezar a actuar bajo las premisas, que todas las premisas de conducta en todas las tradiciones son básicamente las mismas, que están precisamente basadas en amor hacia ti y hacia los demás. Exacto. Y como el capítulo inicia con la renuncia, creo que la renuncia viene o nos acercamos a ella cuando estamos en ese camino de la espiritualidad madura, de ir cuestionando que no hay una verdad absoluta, no hay la mejor religión, hay para mí, mi camino espiritual, digamos, mi religión que yo elijo como principal y está igual de buena o de valiosa que la que elige el otro, ¿sí? No quiere decir que ahora tenga yo que picotearle por todas. Quien está contento con una filosofía de vida, con una religión, y eso lo está haciendo crecer, está maravilloso. Dentro de esa manera de ir llevando tu espiritualidad, sea por medio de la religión, cualquier filosofía de vida. Mientras esa línea que tú sigues te está llevando a respetar a todas las demás, como dijo Jesús, por sus obras los conoceréis, no por sus dogmas, creo que sería ir en un buen camino. Y para eso necesitamos dejar morir muchos de nuestros, digamos, conceptos o etiquetas que de chiquitos fuimos, digamos, instalando como que mi manera es la mejor, mi juguete es el mejor, mi grupo de amigos es el mejor, mi escuela es la mejor, mi universidad es la mejor. Hay que dejar morir esa exclusión, porque a final de cuentas ahora que en estas épocas anda tan de moda la inclusión, lo inclusivo, pues igual habría que ser inclusivos en las diferentes maneras de pensar, en las diferentes religiones, en las diferentes, porque si no estamos siendo racistas espirituales, ¿sí? Entonces, para llegar a ese punto hay que dejar morir, o sea, hay que entrar en la renuncia de que mi manera de pensar es la mejor, o mi manera de vivir es la mejor, o lo que yo he elegido es lo mejor, ¿sí? Para llegar a este punto hay que renunciar. Ahora aquí lo importante sería, que lo hablaremos en el próximo episodio, es cómo llega naturalmente la renuncia. Y al hablar de naturalmente me refiero a en ese ciclo natural de este ecosistema, las circunstancias de desarrollo y demás, cómo es que normalmente todo nos invita, nos empuja a renunciar, a entrar en esa renuncia. Sí, para allá vamos y quedarnos también con la idea de que hay que renunciar a dejarle de darle el poder a lo externo, a las circunstancias, a las personas, al que tanto dices, quitar el que nadie me hace nada, porque en realidad de ahí viene el sufrimiento, el estar recalcando cada vez que yo soy el responsable de mi realidad y que esa realidad la están creando mis palabras, mis pensamientos y mis acciones, y que si están basados en amor, ya sea hacia mí, ya sea a los demás, no hay pierde. Exacto. Muy bien, pues aquí nos quedamos. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo naturalmente llegamos a este punto de la renuncia. Gracias. Gracias.